que no hemos tomado prestado de ninguna parte es la Escritura, lo que la Escritura nos la dio el Señor. Y Mateo 24, versículos 4 al 8, puestos de pie, vamos a dar lectura a este pasaje. Póngase en sus pies, por favor. Referente a las señales que serán visibles antes de que Cristo venga, ¿qué preguntaron los discípulos? Vamos, versículo 4, dice así la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, mire las señales. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Y fíjese lo que dice ahí: porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Padre Celestial, gracias por tu preciosa palabra, que nos trae esperanza, que nos trae gozo de saber que tú estás en control absoluto de todas las cosas. Pedimos tu asistencia, Señor, para que ilumines en el entendimiento de tu Escritura, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Bueno, escuche. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo ahora mismo? Que hay un virus que primero empezó como una epidemia, un contagio simple, pero que ya no es tan simple, ahora se convirtió en pandemia. Hay una diferencia entre epidemia y pandemia. Epidemia es un lugar localizado, pandemia es cuando ya fue a todo el mundo, y pues el virus actualmente está en todo el mundo. Pero bueno, haciendo referencia al texto de nuestro pasaje, dice que muchos dirán: yo soy el Cristo, yo soy el Cristo, y ya eso ya ha pasado en la historia. Muchas personas han dicho de ellos mismos que son el Cristo. Ahora, escuchen, no es necesario hablar de falsos profetas, pero sí es necesario decir lo siguiente, pónganme atención. Ahorita con este tema del coronavirus, ya asomaron los apóstoles, ya asomaron los profetas. ¿Y sabe cuál es la palabra de los profetas y los apóstoles? La típica palabra que no jamás será respaldada por la Escritura. Entonces ya los apóstoles están orando: en el nombre de Jesús reprendo al coronavirus. No podemos reprender al coronavirus en el nombre de Jesús. No podemos, porque es un virus. Declaro en el nombre de Jesús que el coronavirus muere. No podemos declarar que el coronavirus muera. Pero esa clase de profetas ya están saliendo. Esa clase de apóstoles ya están saliendo. Vayan al internet y busquen: profeta reprende al coronavirus, apóstol exhorta, mata al coronavirus con su palabra. Hermano, eso no es así. Eso es una falsa herejía, una falsa enseñanza. Ya Cristo nos advirtió: muchos falsos profetas se levantarán, y ya hemos visto a través de la historia que se ha levantado nación contra nación y reino contra reino, y ha habido guerras y rumores de guerras todo el tiempo. Pero hoy vamos a dar énfasis al versículo 7 de Mateo capítulo 24, en donde Jesús también habla de pestes. Esa es la parte: hambres y terremotos. Miren, vamos a empezar por los terremotos rapidito, y no me quiero alargar mucho. Tengo muchísima información. No es el momento para que, simplemente voy a tomar unos poquitos terremotos. El 1 de noviembre de 1755 murieron 60,000 personas en Lisboa en un terremoto. 60,000 de un solo jalón. En California, en 1906, el terremoto
acabó con la ciudad de San Francisco, y en ese mismo año, en 1906, en Chile, Valparaíso, miles de muertos por terremoto. En 1939, terremotos en Turquía hasta la presente fecha. ¿Sí ven? Recurrente, terremoto, terremoto, terremoto. Un devastador terremoto en Perú en 1970. ¿Ok? Ahora, con respecto a los acontecimientos, como ya está descrito en la palabra, Jesús dice en el versículo 6 y 8: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Y fíjense, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Entonces ya los falsos profetas y los falsos apóstoles dicen: ya hermanos, el fin está aquí, el fin está cerca. Bueno, sí, el fin está cerca, pero nosotros no sabemos cuándo. No sabemos cuándo. Este fin, aparentemente cerca, puede durar un día, 5 años, 15 años, 50 años, 300 años. No sabemos. No sabemos. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y se levantarán nación contra nación, dice la palabra, y reino contra reino, y habrá pestes, que es el tema del cual vamos a enfocarnos hoy a la luz de la Escritura. Y hay un pasaje paralelo, a ver si me ayuda en la computadora y en sus Biblias, Lucas capítulo 21, versículo 9. Lucas capítulo 21, versículo 9. ¿Qué dice este pasaje acerca del mismo tema? Son pasajes paralelos. Las señales antes del fin, las señales antes de la venida de Cristo. Lucas 21, 9 dice: y cuando oigáis de guerras y sediciones, dice, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Fíjense, pero el fin no será inmediatamente. Versículo 10. Entonces les dijo: se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y nuevamente repite: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, que es lo mismo que peste, y habrá terror y grandes señales en el cielo. ¿Qué dijo Jesús? En el versículo 9: no os alarméis, porque es necesario que estas cosas ocurran primero, pero no será el fin inmediatamente. Por lo tanto, hermanos, terremotos, guerras, coronavirus, escuche, coronavirus, eso del coronavirus no le da derecho a nadie de decir: el coronavirus, hermanos, Cristo viene ya viene. No, es que no es así, hermanos. Son muchas las señales. Esta es una. Pero no podemos decir que porque el coronavirus está ahorita ya en auge en el mundo, Cristo viene en 2 semanas o 3 semanas, en un año. No podemos hacer tal afirmación. Nadie tiene derecho de hacer tal afirmación. Y es por eso que hoy mucha gente se llena de admiración cuando en las iglesias o en el internet ven al profeta o al apóstol reprendiendo en el nombre de Jesús el coronavirus. No, hermanos. No, eso, repito, no es así. No os alarméis, porque es necesario que estas cosas ocurran primero, pero no será inmediatamente el fin. Ok, bien. En Mateo capítulo 24, Cristo menciona la palabra peste, y en el Lucas menciona la palabra pestilencia. Entonces, en el diccionario bíblico, esta palabra es la misma palabra, pero con 3 diferentes términos, vocablos. Por ejemplo, una es peste, la otra es pestilencia, la otra es plaga. Esta palabra hebrea estaba relacionada originalmente con la idea de destrucción. Peste es destrucción, pestilencia es destrucción, plaga es destrucción, y alude a un fenómeno en el cual las personas y animales comienzan a morir en grandes cantidades por una causa que se desconoce. Entonces, esto de las pestes viene desde mucho tiempo antes, desde tiempos bíblicos. En el Antiguo Testamento ya vemos que Dios mandó 10 plagas, 10 pestes al pueblo de Egipto. Y recuerden que murieron muchos primogénitos, los primeros hijos, tanto de animales
como de los egipcios. Entonces, estas pestes a la luz de la Escritura son tanto para el pueblo de Dios, escuche, tanto como para el pueblo de Dios, como también para los que no son pueblo de Dios. Por eso este mensaje se llama el coronavirus, el creyente y la soberanía de Dios. Ahora, vamos a hacer un poquito de memoria rápidamente. ¿En qué casos venía una peste en el Antiguo Testamento? Primero, una peste venía, escucha, enviada de Dios. Ahorita hay un debate, ¿Dios envía las pestes? Uno dice, no, Dios no es malo, Dios no envía las pestes. Otros dicen, no, sí, Dios sí envía las pestes. Pero ¿qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento? ¿Quién enviaba las pestes en el Antiguo Testamento? A ver, vamos a ver qué dice la Escritura. Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 5, versículo 3, y vamos a encontrar que la desobediencia a Dios podía traer como resultado una peste enviada por Dios. Ahora ya vamos a ver, estamos en el contexto del Antiguo Testamento, luego vamos a ver en el contexto del Nuevo Testamento. Éxodo 3:5, ¿ya lo tiene? Amén. Dice, y ellos dijeron, o sea los israelitas, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste. ¿Para que no venga quién? Jehová. Ahí está Jehová, para que no venga Jehová con peste. ¿Sí ve? Entonces, en este caso, producto, cuando había desobediencia, Dios enviaba la peste. Ajá. Ahora, vamos, vaya a su Biblia para Levítico versículo 16, versículo 14. Levítico capítulo 16, versículo 14. Mire, el pueblo de Israel decía, nosotros nos vamos a encerrar en un lugar seguro. Vamos a estar encerrados en nuestros refugios, en nuestras ciudades, de manera que la peste no nos alcance. Fíjense cómo el hombre piensa. Y ahorita ya, bueno, eso vamos a ver más adelante, pero la gente está protegida. Es bueno protegerse, pero hermano, Dios es soberano, Dios es soberano. Y aunque nos escondamos debajo de la cama, en un refugio con 1000 paredes, cuando la peste viene, viene. Nadie se escapa, creyente o no creyente. Mira lo que dice ahí, el versículo 14 de Levítico 16, nuevamente hablando de las consecuencias de la desobediencia. Dice, pero si no me oyeres, ni hicieres, ¿no? Levítico 16, 14. Perdón, todavía mal el texto. Bueno, discúlpenme, la cita la tengo mal, pero el versículo dice, pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, mire, yo también haré con vosotros esto. Miren acá. Es el 26, 14. Era el 26. Perdón, sí, disculpe, sí tiene razón. 26, 14, sí. Levítico 26, 14. Levítico 26, 14. ¿Ya? Vamos directamente al versículo 16 ahora. Versículo 16. ¿Ya? ¿Ya lo tienen, amén, hermanos? ¿Ya? Bueno, el 14 y el 15 dice, si ustedes no obedecen mis estatutos, si ustedes no guardan mi palabra, entonces mira lo que dice el versículo 16, yo también haré con vosotros esto. ¿Qué va a hacer Dios? Enviaré sobre vosotros, ¿qué cosa? Terror. ¿Qué más enviaré? Extenuación. ¿Qué más enviaré? Calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. ¿Quién envió eso? Dios. ¿Por qué? Porque la gente estaba rebelde en desobediencia a su palabra. Vamos, salta al versículo 25. Levítico 26, 25. Fíjese nuevamente, hablando de la palabra peste o pestilencia, ¿no? Dice, traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, aunque te escondas, yo enviaré pestilencia entre vosotros.
y seréis entregados en mano del enemigo. Hasta aquí vemos dos clases de peste. Hay muchas más, estoy sacando las más importantes, que fueron enviadas por Dios en tiempos del Antiguo Testamento. Pero también escucha Dios el clamor de su pueblo cuando hay arrepentimiento. ¿Quita Dios la peste o no? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Abre tu Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 28 al 30. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 28 al 30. Ya lo tiene, amén. Segunda de Crónicas 6, 28. Ok, ese mismo es. Bueno, yo leo la palabra. Dice: si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere, ¿qué cosa? Pestilencia, que es una peste. Si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, fíjate, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos a esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Hermanos, la oración es importante. Hoy el mundo está sufriendo una pandemia y es responsabilidad del creyente, del Hijo de Dios, suplicar por la misericordia de Dios. Rápidamente voy a mencionar algunas pestes. No lo busquen en su Biblia. No lo voy a hacer muy rápido. Hay muchas, Voy a mencionar algunas en la Biblia. Rápidamente. Algunos casos de pestes que se mencionan es cuando el pueblo murmuró luego de que Israel salió de Egipto, pasaron el río y murmuraron. El pueblo murmuró en contra de Aarón y de Moisés. Hablaron, se quejaron en contra de ellos. Dios mandó una plaga. Dios mandó una peste. Ahí dice en Números 16, 42 al 50, dice que murieron 14,700 personas. A ver, solamente este texto lo voy a leer. Dice así, a ver, si me ayuda hermana, Números 16, 42. Números 16, 42. ¿Ya? Y aconteció, eso es, vamos, dice, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon el fuego del altar, sobre él pon incienso, y de pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Vamos al versículo 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700. Fíjese, mortandad, una plaga por rebelión. Hay muchas, rápidamente voy a nombrar las siguientes. Se encuentra en 1 Samuel capítulo 5, versículos 6 al 12. No voy a leer todo, pero solamente aquí habla cuando los filisteos, que no eran hijos de Dios, capturaron el arca del pacto, en donde pues se manifestaba la presencia de Dios. Ellos eran impíos, se robaron, capturaron, secuestraron al arca del pacto y se la llevaron. Y dice la palabra que Jehová los hirió con
tumores. En ese caso ellos no eran pueblo de Dios, eran filisteos, eran impíos. Dios les castigó con tumores, una plaga de tumores, porque ellos adoraban a un dios llamado Dagón, dice la palabra, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el más chico hasta el más grande, se llenaron de tumores, dice la palabra, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, eran heridos con tumores. Vamos, otro ejemplo más de la mano de Dios, hiriendo con plagas, con pestilencias, con pruebas. Esa ocurrió ahí en 1 Samuel capítulo 6 versículo 19, cuando la gente de un pueblo llamado Betsemes, cuando el arca fue devuelta, devolvieron el arca, pero aun cuando devolvieron el arca, 50,000 personas murieron, dice, y lloró todo el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Luego, en otro ejemplo más adelante, 185,000 personas de los asirios murieron en Sennacherib. Y luego, cuando David hizo un censo a la nación de Israel, un censo que Dios no le pidió, también cayó una plaga. Dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Ok, bien, hasta ahí. En la palabra, las plagas, las pestes, a la luz del Espíritu en el Antiguo Testamento, eran enviadas por Dios. Ahora, vamos a ver rápidamente algunas pestes en tiempos ya después de Cristo. Ahora, ¿qué pasó después de Cristo? ¿Siguieron habiendo plagas? ¿Siguieron habiendo pestes? ¿La gente siguió muriendo? La respuesta es sí. Mucha gente, millones de personas han muerto por pestes, por plagas. En el año 166 después de Cristo, asomó una peste llamada la peste antonina, que llegó a Roma y duró 15 años. ¿Sabe cuántas personas murieron con esa peste? 5 millones. Entienda, esto es historia, 5 millones en el año 166 después de Cristo. Luego en el año 251 asomó una peste llamada la peste de Cipriano. Esta peste vino de Etiopía y de Egipto, cruzó el norte de África, llegó a Roma. Esta peste duró 20 años. ¿Cuánto tiempo tiene el coronavirus ahorita? 4 meses. Esta duró 20 años. Y dicen que el coronavirus está creciendo, pero bueno, de eso hablamos más adelante. Este es solamente un preámbulo a lo que vamos a hablar más adelante. Esta peste de Cipriano mató entre 3 a 5 millones. Fíjense cuánta mortandad hubo. Luego escuche, en 1346 hubo la peste bubónica o peste negra que se llama, y adivine cuántas personas murieron. 34 millones. Mi país tiene 17 millones. Es como que todo mi país, desde el más chico hasta el más viejo, todo el mundo murió. Es como que se queda sin país. 34 millones murieron con esta peste. Luego, a nuestros hermanos de Centroamérica, en 1545, en ese tiempo vivían los aztecas y los mayas, llegó la peste de la viruela, mató a miles de aztecas y de mayas. En 1629, la peste de Milán mató a 280,000 personas. En 1666, la plaga de Londres mató a 100,000 personas. Y muchas. Hay 5 pandemias: la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta pandemia de cólera. En diferente tiempo, entre 1817 y 1881, millones de personas murieron por la plaga o la peste del cólera. En 1889 llegó la gripe rusa, comenzó en Rusia y se extendió rápidamente por toda la Europa. Alrededor de 1 millón de personas murieron
a causa de esta peste. Llegamos al siglo XX, 1918, la gripe española mató entre 20 y 50 millones de víctimas, de personas. En 1968, la gripe de Hong Kong mató a 2 millones de personas. Desde 1981 hasta el presente momento, la pandemia del SIDA, todo escuchado, ¿verdad? El HIV, el SIDA, ha matado ya a más de 30 millones de personas. Llegamos al siglo XXI, el año 2000. En el año 2009 se produce la pandemia de gripe H1N1 que mató a 18,000 personas. En el 2010 hubo un brote de cólera en Haití, 500,000 de personas murió. En el año 2014 el virus del Zika en la América Latina, millones fueron afectados, producía microcefalias en los embriones de las madres en estado de maternidad, muchos murieron y llegamos al año 2021. En verdad, 2019. Entre el 2019 y el 2020 asoma el COVID-19, el nuevo virus llamado coronavirus, el que estamos viviendo hoy mismo, catalogado como pandemia porque llegó a todo el mundo ya por la Organización Mundial de la Salud. Esto fue decretado el 11 de marzo del año 2020, pero fue descubierto el 17 de noviembre del 2019 en China, y el 11 de febrero del 2020 la Organización Mundial de la Salud lo denomina como el COVID, la enfermedad producida por el nuevo coronavirus. Y aquí hay unos nombres que para qué les voy a dar. Y la mayoría de infectados provienen de la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, al oeste de Shanghái, China. Eso es lo que está pasando en este momento. Hasta el día de ayer, esta investigación la hice ayer de noche, hasta el día de ayer, se contabilizaron alrededor de 5,789 muertos hasta ayer. Ya van casi 6,000. Y este virus está en 117 países en todo el mundo. Ya está aquí en los Estados Unidos, en Tennessee, ya está también en Tennessee. Ajá. Y los contagiados suman, o los infectados suman 153,547. ¿Ok? ¿Por qué estamos tocando este tema? Porque es relevante y es importante para la iglesia. Nosotros enseñamos Biblia, nosotros enseñamos Escritura, pero también es una forma de educarnos. Cuando eventos como este pasan, tenemos que abrir los ojos de la Escritura. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo prevenir esto? Como iglesia, como sociedad, ¿qué podemos hacer? Ustedes conocen, yo a veces lo refiero mucho, el pastor Miguel Núñez. Él es un pastor en la República Dominicana. Él hace poco tiempo sacó un documental en YouTube acerca del problema del coronavirus, porque él es un médico infectólogo. Él sabe y él estudió aquí en los Estados Unidos. Entonces a él le preguntaron cómo se transmite el coronavirus. Ojo aquí, jóvenes, y a todos los que están aquí presentes y los que posiblemente nos están mirando por la señal del internet. ¿Cómo se transmite el coronavirus? En cuanto a la transmisión, esto ocurre por vía de pequeñas secreciones que salen al aire cuando uno tose o estornuda, ahí se esparce el virus. Por eso es importante cubrirse la cara, ¿sí?, con un pañuelo o con la mano, toser al piso, estornudar al piso, pero no frente a otras personas. También se puede transmitir con el toque de objetos sobre los cuales estas gotas cayeron. Usted está en un restaurante, fue a comer, alguien tosió ahí, usted pasó por ahí su mano, ¿y qué pasa usted? ¿Sabía que las personas con sus manos tocamos la cara cuántas veces al día? ¿Sí? Los científicos dicen que uno se toca la cara entre
2,000 a 3,000 veces en un día. Yo no sabía eso, pero sí es cierto. Usted hace así, se mete la mano al ojo, se toca la cara, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. El virus es a través entra a través de la boca, por la nariz o inclusive por los ojos, cuando usted se restriega sus ojos. Y el periodo de incubación ha sido estimado entre los 2 a 14 días. ¿Qué medidas preventivas debemos tomar? Entonces, hermanos, escuche, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que recomienda que hay que lavarse las manos permanentemente para disminuir, y también hay que disminuir al máximo el contacto físico, no dar la mano, no dar abrazos, no dar besos. Escuche, hace 2 semanas aquí en esta iglesia, porque estamos educando y porque ya nos llegó un boletín, hermanos, como iglesia, prevención. ¿Y qué dijimos? Ustedes saben que aquí, durante el primer canto, todo el mundo sale y damos la mano y nos apapachamos. Eso es lo bonito y lo vamos a seguir haciendo. Pero ahora no, porque no sabemos. Fíjese que las estadísticas dicen que de cada 3 personas, 2 corren el riesgo de infectarse. O sea, si hay 1. Si hay 3, 1 se infecta. ¿Escuchó? Entonces, aquí empezamos a saludar con la mano. Siempre lo hemos hecho. Pero cuando empezamos esto dijimos, hermanos, no nos vamos a saludar con la mano. Ahora ya hay quejas, ya hay reclamos, ya recibo textos, que bastaba, que no sé cuánto, que nos saludan con la mano, que mejor ya no voy a ir para no contagiarles. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Estamos educando a la gente. Eduquémonos. Seamos sensatos con esto. No es porque no nos estimamos, no es porque no nos apreciamos, es por prevención, por educación. Por eso no nos damos la mano. Amén, ¿estamos de acuerdo con eso? Amén. Entonces seamos maduros. No es que, el hermano no me quiso saludar. No, hermanos, que estamos educándonos. Me dejó con la mano extendida. Yo le hice así y no me saludó. ¿Por qué? Algunos hermanos no han venido hoy porque están con gripe. Y es bueno que si alguien no le da la mano, no es porque no le quiere, es porque le quiere. Y quiere evitar que usted también se contamine o se contagie. Amén, hermanos. Bien, entonces es importante, ¿no? No dar la mano, no abrazar, no besar, etcétera, etcétera. ¿Cómo necesitamos pensar nosotros, los creyentes, al respecto de esto? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser responsables, tenemos que tomar las medidas recomendadas y no entrar en pánico. No hay razón de experimentar un nivel de ansiedad. Ya la gente en Nueva York está en pánico. En Nueva York se acabó el papel higiénico. Se acabó. Oiga, bueno, no sé, dicen, ¿y qué van a comer papel higiénico? Se acabó el papel higiénico. Bueno, no vamos a entrar en pánico, hermanos. ¿Y sabe por qué no hay que entrar en pánico? Porque el Dios de los cielos y de la tierra es el mismo que controla cada microbio, cada bacteria. ¿Ustedes piensan que Dios no sabe lo que está pasando en el mundo? Sí, amén. Por supuesto, claro que Dios lo sabe. Hermanos, nuestra esperanza y nuestra paz no depende de la entrada de un microorganismo en nuestro cuerpo. Nuestra vida eterna no depende de eso. Nuestra vida eterna depende y está determinada de principio a fin por la soberanía de Dios. Él sabe cuándo naciste, Él sabe cuándo vas a morir. No estar ansiosos, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, antes sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Dios está en control completo, absoluto y soberano. Ahora escuche, en el principio, cuando recién esta noticia apareció, se veía lejos, ¿verdad? Guam, China, bueno, los chinitos están lejos, hay todo un océano que nos separa, tranquilo, lo veíamos lejos. Pero hermanos, desafortunadamente, pues como el mundo hoy está globalizado y es pequeño, con tantas conexiones de vuelo, pues ya el virus se esparció. Ya llegó a Europa, ya llegó a la América Latina,
En México ya existen contaminados, en Ecuador también. Bueno, en todo lado ya hay contaminación. Y lo cierto es que ya es una realidad para nosotros. Y tenemos que aprender a vivir con esta realidad. Tenemos que aprender a educarnos. No manos, no toques. Corremos un riesgo, hermano. Evitemos a toda costa cualquier clase de provocación al contagio. Ya en los lugares públicos donde hay más de 500 personas, prohibido. No fútbol, no basquetbol, no nada. Ya en Italia, hermanos, el coronavirus empezó así, subió así, y en 2 días trepó así. En España, iba así, ahora ya está para arriba. Entonces, ¿qué pasó? En Italia, cerrado todo el mundo en su casa. Ahora, no sabemos lo que va a pasar aquí, no sabemos todavía. Por lo pronto, eventos cristianos, un par de conferencias que yo iba a asistir, ya están canceladas. No conferencias, nada. En lugares grandes está cancelado. No, ahorita las universidades ya están cerradas. Milligan está cerrada, ETSU está cerrada, la Northeast está cerrada. No, ahorita los muchachos están en su spring break. No sabemos si la escuela la van a cerrar. Posiblemente las escuelas de los niños posiblemente van a cerrar. Entonces es un tiempo de aprendizaje, un tiempo de ajuste en nuestras familias, en nuestros horarios, con nuestros hijos. Entonces estas medidas nos involucran a nosotros, porque también, fíjense aquí, nosotros también aglomeramos a un pequeño grupo de personas, pero aquí estamos unidos. Entonces, por eso es la prevención, para evitar contagios. Ahora, ¿Dios es el Dios del coronavirus? Claro que sí. Abra su Biblia en Salmo capítulo 24, versículo 1. Salmos 24.1. Salmos 24.1. ¿Acaso que Dios no sabe lo que está pasando? Por supuesto, Dios sabe lo que está pasando. Dice el Salmo 24.1, ahí en su pantalla lo tienen. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Oiga, ¿dónde está el coronavirus? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. ¿Y entonces Dios es el Señor del coronavirus también o no? Sí. Pues, ¿habrá algún propósito? Sí. ¿Habrá algún propósito con Dios acerca de esto? Bueno, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Yo soy muy seguidor de un pastor de una tremenda bendición para mí, lo he mencionado muchas veces, él se llama R.C. Sproul, y él dijo acertadamente, escuche con atención, si en el universo existiera un solo átomo, un solo virus, una sola bacteria que anduviera suelta, fuera del control de Dios, Dios dejaría de ser Dios. Nada se escapa a Dios. Es que Él sabe. Dios conoce todo. Ahora, lo que sí es cierto, hermanos, es que este virus es altamente contagioso. Eso sí. Muy contagioso. Y por eso la prevención, esto puede producir caos. Y nosotros podemos pensar que todo está fuera de control, la gente acabando con la comida, la gente acabando con el papel higiénico, la gente acabando, y todo es un desastre, todo se nos va de control, pero no es así, hermano, no es así. Ahora, claro, los reportes médicos parecen ser muy dramáticos, ¿verdad? Pero recuerda lo que acabamos de leer, millones murieron en terremotos, millones murieron con la peste bubónica. Este grupo es mínimo en verdad, pero eso no minimiza lo que podría pasar. Sí podría pasar y tenemos que estar preparados. Aquí, hermano, nada se le escapa al señorío de Dios, pero más bien aquí es de donde nuestra fe está puesta a prueba. Yo confío en Dios. Yo confío en Dios. ¿Descartamos completamente que cualquiera de los que estamos aquí presentes pueda ser contagiado? No hay que descartar. Es posible. Por eso, evitar al máximo. Bien, ahora, Dios es soberano, pero ¿qué acerca del hombre? Todavía no hay la medicina, todavía no hay la vacuna, todavía no hay. Están en investigación, por eso la gente sigue muriendo. No hay. Y si es que esta pandemia sigue, la proyección es que va a haber millones.
No quiero meter susto, pero en los Estados Unidos, si esta proyección sigue sin control, dice que va a haber hasta 100 millones de muertos. 100 millones de muertos en este país, si no me equivoco. Y si me equivoco, pues investigo. Ok, bien. Ahora, vamos a Salmo 144, versículo 4. Salmo 144, versículo 4. Vamos a hablar acerca de la vulnerabilidad del hombre. La vulnerabilidad del hombre. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Fíjense. ¿Ya lo tiene? Salmo 144, 4. El hombre es semejante a un soplo. Sus días son como una sombra que pasa. ¿Verdad? Ajá. ¿Cómo es el día del hombre? ¿Cómo? Así es. Nació, murió. Ahora, hermanos, ¿el mundo está en pánico? Sí. ¿Europa está en pánico? Sí. Nueva York vive pánico ahora mismo. La gente está que tiembla de miedo. Usted puede creer que un insignificante, microscópico, no se le puede ver con el ojo humano. Es imposible de ver. Ese insignificante virus tan pequeño que es invisible al ojo humano ha puesto en vilo, ha puesto en susto a todo un mundo entero. Increíble que esté pasando eso. Hay países cerrando sus fronteras, ciudades enteras desoladas, aeropuertos desiertos. Todo esto es señal de la vulnerabilidad del hombre. Somos seres vulnerables. La vida es como un suspiro, viene y se va. Este panorama se mira desesperanzador, así es la palabra, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros tenemos un evangelio que proclama esperanza. Tenemos un evangelio que nos garantiza. ¿Qué nos garantiza? Vida eterna. Este evangelio no nos garantiza, escuche, y eso que sea claro, el evangelio no me garantiza ni a mí ni a ti que no nos vamos a contaminar. No. Sí podemos contaminarnos. Padre, guárdanos. Ojalá que no. Pero sí podemos contaminarnos. Pero lo que sí es cierto que es para el Hijo de Dios, que si muere en Cristo, habiendo entregado su vida a Cristo, el evangelio le garantiza vida eterna. No así a aquellos que también posiblemente se contaminen y mueren sin Cristo. Para ellos también hay una garantía, pero la garantía es condenación eterna. Ahora, ¿cuál es nuestro papel como iglesia? ¿Qué hacemos como iglesia? Bueno, nuestro enfoque como iglesia va en dos líneas. Una línea vertical y una línea horizontal. Primero, en el sentido vertical, debemos mantener nuestra fe en la Escritura, la palabra de Dios, en nuestra fiel esperanza de que si nos toca, pues, iremos a la presencia del Señor. ¿Ya? Pero tampoco nosotros no vamos a generar pánico. Tranquilos, hermanos, calmados. Si en algún momento se da de que el gobierno disponga de que se cierren las iglesias, pues cerraremos las iglesias. Yo vendré acá, yo aquí predicaré por medio de la señal del internet, y ustedes en sus casas seguirán el culto. Si eso hay que hacer, pues lo haremos, no hay ningún problema. Pero no vamos a entrar en pánico, pero sí vamos a cuidarnos los unos a los otros. Lo primero, en comunión con el Padre. En cuanto al sentido horizontal, tenemos que seguir las recomendaciones del gobierno, tomando las medidas sanitarias adecuadas. Repito, ya me juzgaron, ya me criticaron. ¿Qué por qué no se saludan? ¿Qué por qué tienen miedo? No es que tenemos miedo. Y no es que ya no nos amamos. Aquí nos amamos entrañablemente, nos damos la mano, nos abrazamos. Pero no hoy. Sí, eso quiero socializar, que ustedes comprendan y que no haya críticas. Y si usted escucha una crítica, apacigue esa crítica a la luz de lo que estamos enseñando esta mañana. Estamos educándonos. Y por último, hermanos, aunque no hay un día y una fecha precisa, no sabemos, pero sí es verdad. Esta es una de las señales también. No es la señal,
es una de las señales. A propósito, no quiero entrar en ese detalle, pero saben que cuando Cristo venga, antes de la venida de Cristo, va a haber una tras otra. ¡Pum, pum, 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 pum! Muchísimas señales. No solamente esta, hay muchas otras más. Entonces, sí, esta es una señal, pero no debe causar pánico. Cristo está en control absoluto de todo. Cristo viene pronto y Él dice que Él enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que ser fatalistas, tenemos que tomar seriamente y responsablemente lo que está pasando en el mundo. Y escuche, el Señor ha prometido regresar por segunda vez y estos eventos deben hacernos descansar en la esperanza de que confiamos en un Dios que está en control, en un Cristo que viene por segunda vez. Y si mientras estamos en este mundo, Él no ha llegado todavía, pero la muerte viene a nosotros, bienvenida sea. Vamos a la presencia del Señor. ¿O alguien aquí tiene miedo de morir? No. Nuestras esperanzas, hermanos, no están puestas aquí. Nuestros tesoros no están aquí. Un día el Señor volverá y un día Él pondrá en orden todas las cosas. Un día Él restaurará todas las cosas. Ya no habrá temores, ni enfermedades, ni pestes, ni nada. Así es que podemos estar confiando en un Señor que es todopoderoso y soberano, que sobrepasa los límites de nuestro entendimiento. Y hermanos, si este virus es motivo para que el pueblo doble sus rodillas y clame a Dios, gloria a Dios, que así sea. No desmayemos. Y hoy, en este momento, a través del internet, vamos a unirnos a miles de iglesias en nuestra convención bautista y también de otras denominaciones, porque hoy está declarado pues por el presidente el Día Nacional de Oración. Entonces vamos a orar y vamos a orar por esta pandemia global. Aquí vamos a orar a los hermanos que nos están siguiendo por las redes sociales, únanse con nosotros a esta oración. Yo voy a pedir que pase aquí adelante mi hermano Jim, por favor, y nos abra su Biblia en Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Venga mi hermano Jim. Quiero decirles que nos unimos a más de 47.500 iglesias, casi 50.000, que hoy mismo en todo nuestro país, los Estados Unidos, estamos unidos en una cadena de oración para orar por esto. Entonces, vamos a leer Isaías 59, 1 y 2, y luego de eso vamos a orar. Isaías 59, 1 y 2, escucha la palabra del Señor. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Mi hermano Jim, por favor, dirija una oración pidiendo la misericordia de Dios, que Dios pare esta pandemia, que Dios salve esas vidas, no solamente en nuestras comunidades, pero alrededor de todo el mundo, pero también especialmente en los lugares donde no hay suficiente equipo médico para detectar este virus. Diríjanos, por favor. Señor, tenemos gracias hoy. Gracias a ti, Señor, por todo lo que nos has dado. Nos has dado vida, nos has dado aire para respirar, comida. No faltamos nada. Señor, más que todo, nos has dado tu propio Hijo que vino a morir en nuestros lugares. Gracias, Señor, por todo. Por eso estamos confiados en lo que pasa aquí en este mundo. Ya tenemos todo, ya tenemos la gracia. También, Señor, es difícil ver nuestros queridos que
están enfermos. Y por eso, Señor, estamos pidiendo misericordia con este virus que está allí. Y, Señor, también nos has dado tu promesa en tu palabra, que no vamos a temer el terror por la noche, ni la flecha que vuela el día, ni la peste que anda en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos con este, Señor. Si este virus puede pasar por nuestros queridos, es lo que queremos, Señor. Pero si no, ayúdanos a ver tu propósito, lo que quieres hacer, que tu reina venga. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Por eso, en el nombre de Jesucristo, oro. Amén. 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 Vamos, manténgase en oración, mis hermanos. Manténgase en oración. Mire, si usted quiere ponerse en sus pies, si usted quiere ponerse en sus rodillas, háganlo. Vamos a orar seriamente. Vamos a orar seriamente. Yo voy a pedir a mi hermano Aquilino que tenga la bondad de pasar aquí adelante, por favor. Voy a leer un pasaje en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4. Venga, mi hermano Aquilino, por favor. Dice la palabra de Dios así, escuchen, Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hermano Aquilino, por favor, ore por nuestro presidente Donald Trump, por el gobierno, por los líderes locales, federales, estatales, y para que Dios les dé a ellos sabiduría en cómo dirigir mejor esta prevención en beneficio de nosotros, las personas que vivimos en este país. Ore por las autoridades, por favor. Amadísimo Dios que está en los cielos, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por permitir estar aquí adorándote, Señor. Gracias porque eres bueno, eres maravilloso con nosotros, Señor. Te bendecimos tu nombre, santificado sea tu nombre, Señor, porque tú eres santo, eres perfecto, Señor. Padre, en esta tarde, Señor, te pido que nos guarde, que nos proteges saliendo de aquí, Señor. Estamos fuera de aire contaminado que hay en este mundo, Señor. Te pido que nos guarde, que nos proteges nuestras familias, el pastor, casa de restauración, guárdanos el miembro, los niños, los jóvenes, Señor, que tú nos guardes todos los días, Señor Padre, en este momento, Señor, te suplico para que tú des sabiduría al presidente, lo que van a hacer, lo que ellos piensan, que sea para lo que ellos quieren hacer, que sea para ti, Señor, y que todo está bajo control de ti, Señor. Lo que ellos ordenes, nosotros sometemos su orden porque tú lo pusiste para ordenar la ley, los leyes, Señor. Padre, bendice ese gobierno, todo su orden, Señor, que todo salga bien, que no tengamos miedo, Señor, porque tú gobiernas nuestra vida y sabemos que tú eres todo poderoso en lo que va a pasar, Señor, y estamos confiados en ti, que tú eres nuestro Dios que gobierna nuestra vida, Señor.
Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Yo voy a pedir a mi esposa que venga aquí adelante, por favor. Y voy a leer el Salmo 90, 12 en sus Biblias, hermanos. Salmo 90, 12. Dice la palabra de Dios: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Voy a pedir a mi esposa que nos dé sabiduría a todos nosotros como iglesia en este momento de temor, en donde pues todo parece un desastre, hay un miedo, un pánico que al menos a nuestra ciudad todavía no ha llegado, pero en ese proceso estamos. Mi esposa, ore por favor para que Dios nos dé sabiduría en la forma como nosotros nos conducimos. Padre bueno, Señor, Padre soberano, con humildad venimos ante ti, Señor, todo el pueblo cristiano en este momento estamos clamando, Señor, reconociendo que tú eres grande y que nosotros no somos nada, Señor, que nuestra vida está en tus manos. Padre, y por eso acudimos a ti, Señor, ya que tú primero has puesto el temor en nuestros corazones hacia ti, Señor, y solamente a ti debemos temerte. Y no debemos dejar que haya el temor, el pánico, el miedo nos controle, porque, Señor, le estaríamos dando el lugar en el corazón que solo te pertenece a ti. Señor, te pedimos que esa sabiduría que viene solamente de ti, de tu trono, nos ayude a tomar las decisiones correctas para cuidarnos nosotros, nuestro cuerpo, nuestra salud, para cuidar nuestra familia, para cuidarnos los unos a los otros aquí en la iglesia, Señor. Padre, y que tú también nos des la sabiduría de poder mirar cómo podemos ser de bendición, también para la gente que no te conoce, para nuestros vecinos, nuestra familia. Señor, danos sabiduría para saber cómo obrar, qué hablar, qué hacer. Señor, también danos la valentía si en algún momento necesitamos quizás salir de nuestra zona de comodidad para poder ayudar a otros, para poder bendecir a otros. Danos la sabiduría para saber cuándo y cómo ser luz en nuestra comunidad, porque pues no sabemos si las cosas se van a agravar y qué nomás va a pasar, pero en medio de todo eso nosotros debemos ser diferentes, nosotros debemos marcar la diferencia, porque somos tus hijos, porque tenemos luz y por lo tanto debemos brillar en la oscuridad, Señor. Padre, ayúdanos a ser esa luz, a poder reflejar tu luz, a cuidar de tu testimonio, no tanto de nosotros mismos, cuanto de que tu luz brille a este mundo que tanto lo necesita, Señor. Danos sabiduría, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Feria, tenga la bondad de leer, por favor. Voy a leer un pasaje en Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice la palabra del Señor, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermano Feria, por favor, ore para que Dios proteja a nuestros misioneros y a todos los misioneros de verdad, en todo el mundo, que predican la palabra de Dios. Hoy es una oportunidad para compartir el mensaje del evangelio, pero que también aquellos que están en lugares inhóspitos, difíciles, que Dios también precautele su integridad física y que Dios les use para predicar y seguir alcanzando las naciones para Cristo. Ore por nuestros misioneros. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por traernos aquí a tu casa de oración, Señor. Gracias, Padre, por la salud, Señor. Gracias,
eran presos, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros este día, Señor, y que tú nos cubras, Señor, por la enfermedad que ahorita está atacando, Padre, que tú nos cubras con tu sangre preciosa, Señor. Ahora, Dios, pedimos, Padre, que tú, Señor, sea con los misioneros que están predicando de tu palabra, Señor, que tú le des entendimiento y sabiduría, Señor, para que ellos puedan profetizar tu nombre, Señor, hablar de tu palabra, Señor, con aquellos que no conocen, y que sea tú el que los traigas a tus pies, Señor, porque tú nos usas para hablar, para evangelizar, tú nos usas, Señor, pero el que hace todo eso eres tú, Señor. Que sea tu voluntad, Padre. Y que también, Señor, que nos ayude aquí en la iglesia, Padre, que nos ayude, Padre, para poder evangelizar a aquellos que no conocen de tu palabra. Especialmente, Señor, yo pido, Padre, por mí, para poder hablar de ti, Señor, a mi familia, Padre, que ellos te conozcan, Señor, y que vengan a tus pies, Padre. Yo te doy gracias, Padre, porque tú me trajiste a tus pies, Señor. Y quiero, Señor, que mi familia también vengan a tus pies, Padre, para que ellos sean salvos, Señor, y que tengan esa vida, Señor, que tú das, que es la vida eterna. Porque tú dices, Señor, que hay dos caminos. Y yo, la verdad, Señor, no quiero que ellos vayan en ese camino malo, Señor. Yo quiero que vengan en ese camino donde tú me diste, Señor, para estar siempre contigo, Padre. Gracias, Señor. Te doy por eso, Señor, por la salvación. En nombre de Jesús. Amén, hermano César Iván. Vamos a hablar con nuestros hermanos que están en sus casas, algunos un poquito delicados de salud. Unámonos en oración por ellos para que también Dios bendiga, que nos levante y esperemos que no se van mal, un resfrío nada más. Oremos por los hermanos que están enfermos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque nos has cuidado, Señor, en este pueblo, Señor, que somos pocos en este pueblo, Señor, pero Padre, tú has tenido compasión de nosotros, Señor. Padre, pido por los enfermos, Padre, pido que tú nos cuides, Señor. Sabemos que tú mismo creaste esto, Señor, pero tú que tengas cuidado de nosotros, Señor, que no pase el mayor, Señor. Te pido por todos los hermanos, Señor, que no pudieron estar aquí, Señor, por la causa, Señor. Y Padre, tú sabes lo que va a pasar, Señor. Tú tienes el control, Señor, de nuestra vida, Señor. Nosotros no somos nada que podemos hacer, Señor, solamente creer en ti, Señor, que tú fuiste que creó todo, Señor. Padre, pido que tú seas con nosotros esta semana, Señor, que tú nos des paz, Señor, a cada familia, Señor, que tú los cuides, Señor, y también a otras personas, Señor, que están sufriendo, Señor, o que están con enfermedad, Señor. Pido que tú ayudes en sus vidas, Señor, y pido que tomes control, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna otra petición especial?
Amantísimo Señor, te doy gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Tú eres el dador de la vida y tú tienes nuestros días contados, Señor. No queremos entrar en pánico, pero como se ven las cosas, esta pandemia va a seguir creciendo, va a seguir infectando, va a seguir empeorando. Y Señor, ya hemos pedido por las autoridades, por los ministros de salud, por los estados, por las ciudades, por los condados. Y danos sabiduría, Señor, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, que guardemos la calma, la compostura, que podamos tener buena higiene en nuestras casas y donde quiera que estemos. Una vez más, gracias por tu palabra, Señor, y este recordatorio que tú nos haces por medio de este evento, de que tú, Señor, quizás estás llamando la atención, no solamente de los hijos de Dios, para volvernos seriamente a tus pies, a tu servicio, a amarte, a buscar tu rostro, pero también para predicar la palabra. Hoy es el momento cuando la gente necesita escuchar del mensaje de esperanza, del mensaje de salvación. No es posible, Señor, que un virus espante a tanta gente, pero que tanta gente viva sin espanto, sabiendo que van a morir en el infierno. Padre Santo, danos palabra para llegar con un mensaje de esperanza a esos necesitados. Y hoy nos unimos a millones de cristianos en todo este país y en el mundo que estamos clamando, intercediendo y suplicando por tu sanidad, por tu protección, por tu misericordia, por tu cuidado, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tienes todo bajo control. Somos seres frágiles, somos personas muy sensibles, en el sentido de que un día estamos aquí y otro día podemos ya no estar aquí, Señor, pero una cosa sí es cierta: aquellos que hemos sido sellados con tu Espíritu Santo, aquellos que hemos rendido nuestras vidas a Cristo, aquellos que hemos sido escogidos para la salvación, contamos con la plena, completa y perfecta seguridad de que un día estaremos en tu presencia. Suplicamos por los que no te conocen aún, suplicamos por los que ya están en tus planes, pero que aún no han rendido sus vidas a Cristo, para que vengan, Señor, vengan y se unan a millones de personas que te amamos y buscamos tu rostro. Te damos las gracias, Padre. Al salir de este lugar, llévanos con bendición a nuestros hogares y mantendremos informados a toda la iglesia de acuerdo a la información nacional y que el gobierno quiera impartir. Acataremos esas reglas en completa obediencia. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos